somos hoy lo que somos a causa de nuestra creencia. Mañana también seremos lo que creamos. Estamos hoy donde estamos a causa de nuestra creencia. Seremos mañana lo que creamos y estaremos mañana donde nuestra creencia nos lleve. Nadie nunca se levanta más allá de lo que él es capaz de creer. Y nadie puede creer más de lo que se le ha enseñado. Y nadie puede enseñar más de lo que sabe. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 2, se expone ante nosotros esta gran verdad para que la comprendamos. Escuchen esto, 1 Corintios 12, 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ellos servían a los ídolos mudos, eran ídolos de madera o de piedra. La razón por la cual servían a estos ídolos era que alguien les había llevado a servir ídolos. ¿Cómo se os llevaba? Nadie llega más allá de donde se le lleva. Nadie puede creer más de lo que se le enseña. Ustedes creen lo que creen por lo que se les ha enseñado. Ustedes piensan como piensan por la manera en que se les ha llevado. Una vez que uno tiene la grandeza de las promesas de Dios y uno las cree, la capacidad de Dios es igual a su voluntad y siempre se producirá en el mundo de los sentidos. Hay una sola cosa que derrota al creyente. Solo una, en el mínimo común denominador, cuando se le quitan todos los velos y todos los adornos y llegamos al mínimo común denominador, hay una sola cosa que siempre derrota al creyente y le impide manifestar la vida en abundancia, y eso es el temor. El temor es el único enemigo del creyente en el mínimo común denominador. Por eso me refiero al temor como el enemigo más grande del hombre. El temor es arena en la maquinaria de la vida. Cuando tememos y dónde tememos, no podemos, simplemente no se puede creerle a Dios y tener fe. El temor ha echado a perder más ministerios y más vidas cristianas que cualquier otra cosa en el mundo. Los hombres tienen maravillosos ministerios, se presentan y quieren hacer cosas maravillosas para Dios y declarar la grandeza del poder de Dios. Y aquí, muchos, encontrándose dentro de la iglesia, antes de darse cuenta, son dominados por la maquinaria del sistema organizado y están atados, restringidos, ligados. Quisieran realmente hacer algo, pero no pueden progresar con sus ministerios porque tienen miedo. El doctor ha aconsejado a muchos, pero a muchos ministros a lo largo de los años, y si hay una cosa que les ha derrotado, ha sido el temor. Les da miedo embarcarse en algo por lo que alguien puede decir, o porque alguien les puede pedir su renuncia y decir, bueno, si no hace tal o cual cosa, se puede largar de aquí. Las personas son las que causan el temor, y este temor ata a los hombres. Tienen ministerios verdaderos, pero los ministerios dentro de estos hombres son inmovilizados a causa del temor. Es por eso que el temor ha arruinado más ministerios que cualquier otra cosa que yo conozco. Temen lo que el diácono principal o lo que el anciano principal de su congregación va a decir. No sé por qué, ya que ni los diáconos ni los ancianos no hacen nada, así que ¿por qué tenerles miedo? Pero esto es lo que ata a los hombres, esto es lo que les tiene ligados. Es por eso que el temor ha arruinado a más ministros que cualquier otra cosa en el mundo entero, y ha arruinado más vidas de personas cristianas que cualquier otra cosa que yo conozca. Ahora, hemos hablado de la ley del creer, la ley más grande del mundo. Creer es un verbo, y un verbo connota acción, y siempre vamos a estar creyendo, o positiva o negativamente, porque todo en la vida depende de la creencia. Y cuando la gente cree negativamente, su creencia negativa es tanto creencia como lo es la creencia positiva. Por eso tenemos que reconocer la ley del creer tanto del lado negativo como del lado positivo. Del lado negativo, esta ley del creer funciona con una exactitud matemática y una precisión científica. Porque temer es creer. Temer es creer. Es una ley. Creer es una ley. A medida que usted cree, recibe. Pues todo creer es igual a recibir. Y todo recibir es igual a creer. Del lado negativo, del creer, temer es creer. Pero es creer al revés. Así que produce resultados erróneos, porque es creencia errónea. Produce resultados negativos. Pero el punto que yo quiero que ustedes comprendan con mucha claridad es que temer es creer.
funciona con la misma ley de exactitud matemática y precisión científica con que funciona el lado positivo. En esta clase quisiera tratar primero el lado negativo, para hacer que este tema sea vivo y real para ustedes, para que vean que temer es una ley. Por ejemplo, si usted teme por su trabajo, si tiene miedo de no ser capaz de guardarse empleo, ¿sabe lo que le sucederá? Perderá su empleo. Si se le tiene miedo una enfermedad, eso sí que le tenemos miedo hoy en día, ¿verdad? Todos los días se nos dice que tengamos cuidado de esto, porque de lo contrario esto nos va a enfermar, o que hagamos esto porque de lo contrario nos va a alcanzar. Si usted tiene miedo de contraer una enfermedad, le apuesto que usted la contraerá, porque la ley es que lo que usted teme, eso recibirá, porque es creer, es creencia. Las personas temen al futuro, temen a la muerte. El temor siempre encierra, el temor siempre esclaviza, el temor siempre ata. Por eso es una ley. Esto nos ocurre porque es una ley. Y esta ley funciona tanto para el santo como para el pecador. No tiene nada que ver con que seamos cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes en Cristo. No tiene nada que ver con eso, debido a la ley del creer. Que cualquiera que diga a ese monte, vete de aquí, y si cree lo que dice y no duda, él va a recibir lo que cree. Así que cuando usted cree con temor, usted va a recibir los resultados o las consecuencias de su creencia. Voy a llevarles a la palabra para mostrarles nuevamente esta gran verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí en el Evangelio de Juan tenemos el relato de cómo fue sanado un hombre ciego de nacimiento. Cientos de años antes, Isaías había profetizado que cuando llegara el verdadero Mesías, él haría un milagro que jamás se hubiera hecho antes, y este milagro sería la prueba de que él era el Mesías prometido de Dios. Y este milagro sería que le abriría los ojos a un hombre ciego de nacimiento. Este es el relato en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. El relato de cómo fue sanado este hombre ciego de nacimiento. No les voy a leer el capítulo entero ahora, eso lo hago en la clase avanzada. Pero en las clases fundamentales sobre poder para la vida abundante, queremos cubrir esta gran ley de creer del lado negativo para comprenderla. Pues bien, aquí tenemos a este hombre ciego de nacimiento, y Jesús le ministró y fue sanado. Y esto verdaderamente sacudió a la comunidad. Nos dice el versículo 8 que lo primero que hicieron, después que fuera sanado este hombre, fue llamar a los vecinos. Los vecinos siempre se meten tarde o temprano, aun en su vida, a veces se meten los vecinos. Entonces los vecinos, ellos los llamaron a que vinieran, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Así los vecinos se metieron, y los vecinos no estaban muy seguros de lo que estaba pasando, así que en el versículo 13 dice que llevaron al hombre ante los fariseos. Ahora los fariseos, los jefes de templo, de las sinagogas, ellos también se meten. Y en el versículo 18 de este capítulo 9, los judíos, los fariseos, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ahora se meten los padres, primero los vecinos, luego los jefes del templo, de las sinagogas, los líderes religiosos, aquellos que mandaban en su religión, les llamaron y ahora llaman a los padres. Llaman a los padres. ¡Qué revuelo!, ¿verdad? Llaman a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Díganos, ¿cómo es que ve ahora? El versículo 20. Y sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntad de él. Él hablará por sí mismo. Versículo 22. Y escuchen atentamente. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Dios mío, ¿qué cosa más increíble es esta? Póngase cada uno de ustedes en el lugar de ellos. Si usted tuviera un hijo ciego de nacimiento, y digamos que tuviera alrededor de 40 años de edad, y Dios lo libera, y lo sana de su ceguera, me parece que como padre, lo mínimo que usted podría hacer es decir, sí Señor, Jesucristo lo sanó. Pero estos padres no dijeron eso.
¿Por qué no pudieron reaccionar como se espera de unos padres? Una cosa les detuvo e impidió que se presentaran como se hubiera esperado de ellos, y eso fue que estaban llenos de miedo, por miedo de los judíos. El temor los esclavizó, el temor los encerró, el temor no dejó que estos padres fueran los padres que realmente debieran haber sido. Por eso dijeron, ¿edad tiene? Preguntadle a él. ¿Se dan cuenta? El temor siempre encierra, el temor siempre esclaviza, el temor siempre nos hace ser menos de lo que verdaderamente deberíamos ser. Claro que hoy en día no importa mucho si se está de acuerdo con la más alta jerarquía en el campo espiritual o no. Si es de acuerdo con ellos, otro grupo estará muy contento de recibirlo. Pero estos judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien decía que Jesús era el Cristo, sería la sinagoga. Ahora, esto no significa mucho hoy en día, porque si le echan de una iglesia, la iglesia en la otra esquina lo recibirá con los brazos abiertos. Le echan de aquí y alguien más le recibirá allá. Pero no era así en la Biblia. Cuando el hombre era condenado al ostracismo, era excomulgado de la sinagoga, no podía comprar pan, no podía comprar nada, no podía ir al centro de la ciudad, ni podía ir acompañado. Cuando caminaba de un lado de la calle, todos los demás caminaban del otro lado. No podía ir a la sinagoga y no podía ir a los lugares que frecuentaba antes. ¿Se dan cuenta ahora por qué los padres estaban atrapados, estaban esclavizados por miedo de lo que les pudiera suceder? En Juan capítulo 20 tenemos el relato de los apóstoles, y quiero leer este relato con ustedes. Vayan al Evangelio de Juan, y en el capítulo 20, el versículo 19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, este es el día de lo que se llama la aparición de resurrección de Jesucristo. El primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas, los apóstoles estaban tras puertas cerradas. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Miren, el temor siempre nos pone tras puertas cerradas, siempre nos encierra, siempre nos esclaviza. El temor da resultados, pero son resultados negativos, son resultados al revés, justamente lo opuesto de los resultados positivos. Hace años hubo un ministro, conocido del doctor, cuya esposa había fallecido. Tenía 7 o 8 hijos, no recuerdo exactamente cuántos niños eran. Como un año después, se casó con otra mujer que tenía 4 o 5 hijos propios y todos vivían muy felices, muy contentos. A casi 2 cuadras de distancia vivía una mujer que tenía un solo hijo. Y esta mujer, con solamente un hijo, vivía permanentemente frustrada, siempre nerviosa, siempre temerosa, mientras que el ministro y su esposa con su montón de chicos parecía que de una manera u otra nunca les pasaba nada. Bueno, sí, quizá de vez en cuando llegaban con el ojo morado, con la nariz sangrando, pero ellos simplemente vivían. Pero esta mujer con solo un hijo, ella era la mujer más frustrada y más nerviosa que jamás hayan visto. Semana tras semana y mes tras mes empeoraba. Cuando el niño empezó a ir al jardín infantil, ella cruzaba la calle con él y lo llevaba a la escuela por miedo de que lo atropellara un coche. Cuando el niño estaba en el primer grado, siguió haciendo lo mismo, así como cuando estaba en el segundo grado y en el tercer grado. Un día fue a ver al pastor y le dijo: no entiendo por qué estoy tan nerviosa, afligida todo el tiempo. Tengo solo un hijo, es el único que tengo que cuidar y usted tiene todos estos niños y aparentemente nunca les sucede nada y simplemente viven abundantemente. ¿Y saben ustedes lo que le respondió? El pastor dijo: señora, así es como lo hacemos nosotros. Nos reunimos todos alrededor de la mesa al desayuno, ya que es la única oportunidad que tenemos para estar reunidos en familia, y cuando estamos todos sentados alrededor de la mesa, yo oro. Todo el mundo guarda silencio y yo oro. Y oro así: Señor, aquí estamos todos juntos en el desayuno. Ahora, Señor, decía él, todos van a salir a la escuela y a otros lugares hoy, así que lo que voy a hacer con esta familia, Señor, es que te los encomiendo a todos ahora mismo. Amén. Hombre, inmediatamente después de entregar al Señor se dice amén, muy rápidamente, porque uno no quiere tomarlos de vuelta. Él se los entregaba al Señor. Literalmente, él se los soltaba y permitía que Dios los cuidara.
Y esos niños lo pasaban admirablemente. Como año y medio o 2 años después, el hijo de esta mujer venía y regresó a la casa desde la escuela más temprano que de costumbre. Su madre no lo había ido a esperar al otro lado de la calle para cruzarla cuando él regresaba de la escuela. Vivían en una calle con solo 2 o 3 casas en esos días, y ese día, cuando regresaba de la escuela, el chico cruzó la calle y lo atropelló un automóvil y lo mató al instante. En el funeral de ese niño, ¿saben ustedes lo que predicó el pastor? Que ahora Dios tenía otro pétalo de rosa en el cielo. Dios mío, imagínense que Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, iba a querer matar a un muchachito porque él necesitaba otro pétalo de rosa en el cielo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo vamos a aprender? Eso es blasfemia. ¿Saben ustedes lo que mató a ese pequeño? Déjense de habladurías. Ustedes saben lo que mató a ese niño. Dios no mató a ese pequeño. ¿Saben lo que mató a ese niño? Fue el temor en el corazón y en la vida de esa madre. Porque tenía un miedo espantoso de que algo le iba a ocurrir a ese pequeño Juanito. Y ella se aferró a ese temor y lo guardó hasta que un día sucedió. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley. Eso que usted teme es exactamente lo que va a recibir. Ella tenía miedo de que su niño iba a morir. Tenía miedo de perderlo. Y eso es justamente lo que le sucedió. Dios no lo hizo, ella lo hizo, con su propia creencia negativa. Sus propios temores fueron los factores críticos que contribuyeron finalmente a hacer posible la muerte de ese pequeño niño. Por eso, lo que usted tema, eso le acontecerá. Es una ley. ¿Ha oído hablar alguna vez de personas que fijan la hora de su propia muerte? Alguien dirá, bueno, el año entrante, para esta fecha, ya no estaré aquí. Bueno, si le gusta apostar, apueste su dinero, pues ganará. Porque si usted decide que el año entrante, para esta fecha, usted va a estar muerto, Dios tendría que cambiar toda la ley del universo para no complacerle. Usted va a estar muerto. Unos años atrás, un hombre fue a ver al Dr. Weibel para hablar acerca de su miedo y le contó que según las estadísticas de las compañías de seguros en los Estados Unidos, un vendedor ambulante va a estrellar su coche cada tantos miles de kilómetros. Así que han evaluado esto y han decidido que cada tantos kilómetros usted va a tener un accidente automovilístico. Ahora, para ese entonces se había sobrepasado por 10.000 o 15.000 kilómetros el promedio establecido, y había empezado a tener miedo. Tarde o temprano voy a tener un accidente, se decía. Le sucede a todos los demás. Tarde o temprano tienes un accidente. Tiene que suceder a mí también. Y el miedo se estaba apoderando de él. Ese temor lo dominaba tanto que ya casi tenía miedo de subirse a su coche y manejar. Estaba perdiendo negocios día tras día y semana tras semana a causa de este temor. Él fue al doctor y el doctor Weibel le ministró, le explicó la ley del creer. Él creyó la palabra de Dios y que yo sepa, hasta la fecha nunca ha chocado su coche. El mundo entero que nos rodea provoca temor en la gente. La psicología que prevalece en nuestra sociedad hoy en día es el miedo. Por ejemplo, si usted no usa tal marca de pasta dental, usted aumentará el número de caries cualquier cantidad, así que usted teme aumentar sus caries y va y compra esa marca de pasta dental. Es así en todo aspecto de la sociedad. Si usted no fuma esto, le sucederá esto o lo otro. Si usted no hace esto, le va a pasar lo otro. Todo es puro miedo. La psicología para motivar a la gente hoy en día es llenarles de miedo. Hablando de no fumar esto, porque le va a suceder esto o lo otro, eso me recuerda una vez que el doctor viajaba en auto hacia Indianápolis, Indiana. Se acercaba por la carretera y vio este gran letrero caminero, uno de esos letreros grandes y impresionantes, y enfrente de este letrero, en la colina, al otro lado de la carretera, había un cementerio. Y subiendo el cerro ese día, todo lo que podía leer en la parte superior de este letrero era «Billones fuman ahora». Bueno, me alegro de que no nos paguen por nuestras historias. ¿Alguna vez han visto ustedes un periódico? Ustedes lo han hecho. ¿Se han fijado en los periódicos de lo positivos que son? Sí, cómo no, positivos. Un 90% de lo que alguna vez se haya leído en un periódico ha sido negativo. Los titulares y los encabezamientos negativos, los artículos negativos, accidentes automovilísticos, asesinatos, suicidios, todo negativo. ¿Por qué? Porque de esto ha estado viviendo la gente. Hemos estado viviendo de negativos por tanto tiempo que cuando alguien viene con una dieta positiva, inmediatamente pensamos que está medio chiflado porque por supuesto nosotros tenemos razón. Por eso sufrimos ansiedades, frustraciones, etc. Porque vivimos del temor. Y el temor es una ley.
Usted toma ese periódico matutino y mira, y es negativo tras negativo. Los noticieros de radio, de televisión, un negativo tras otro porque todo es temor, temor, temor. Esta ley de temor funciona con exactitud matemática y una precisión científica. Es una ley. Quiero que vayan al libro de Proverbios y quiero leerles unas cuantas cosas fantásticas de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo. Cada vez que un hombre tiene temor, está enlazado, está encerrado. En Isaías, capítulo 8 de Isaías capítulo 8, versículo 12, leemos lo siguiente. Escuchen esto. No llaméis conspiración a todas esas cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ni temáis lo que ellos temen. A este pueblo lo esclavizaron como nación entera porque tenían miedo de ese otro pueblo, de esta otra nación. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿No es eso algo fantástico? Miren Jeremías, Isaías, Jeremías. Hay muchos como esto en la palabra, pero solo estoy destacando algunos para compartir con ustedes. Isaías, Jeremías, capítulo 49 de Jeremías y el versículo 24, escuchen esto. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia. La razón por la cual se desmayó y se volvió para huir fue porque tuvo miedo. En el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, escuchen esto. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Le aconteció lo que temía, recibió lo que temía. En el libro de Salmos, Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Siempre que tenía miedo estaba encerrado. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado ni temor ni cobardía. Así que, donde quiera que tengamos temor, no es Dios quien nos lo ha dado. Entonces tiene que provenir de otra fuente. Y si proviene de otra fuente, entonces tiene que ser negativa. Por eso, el temor es siempre negativo. El temor es siempre malo. El temor siempre nos encierra y siempre nos esclaviza. Pero recuerden que temer es creer y funciona con una exactitud matemática y una precisión científica.